Dicen que esta es la feria con los mejores precios de todo Chile. Así que vinimos a comprobar si con solo $50 podemos vestir por completo a Juan, de pies a cabeza. Vamos a descubrir si la fama de esta feria es real o solamente un mito. ¡Wow! Te queda re linda. Marca Pink, original. Este 25, ¿no? 25.000. No lo puedo creer. Realmente estoy sorprendidísima con los precios que hay acá. Este par de zapatillas nuevo por $10. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Estamos en el norte del país, en la ciudad de Iquique, pero en este momento nos encontramos unos 15 minutos al sur de la ciudad, alejados del centro. Estamos en la Playa Blanca y estamos solos en este momento, solamente hay algunos autos que han venido a pasar un rato, unos momentitos en la tarde, pero esto para los motorjoneros es una cosa hermosa porque uno tiene la libertad de poder abrir las puertitas y tener un poco más de intimidad, de tranquilidad. La geografía de Iquique, la verdad que es espectacular. Vean estos cerros costeros altísimos y a lo lejos tenemos a la ciudad de Iquique que debido a la Camanchaca apenas se ve, pero eso que está ahí es la ciudad de Iquique que a lo lejos parece tan pequeña y en realidad es muy grande la ciudad de Iquique, ¿eh? Miren todos los edificios. ¡Wow! Apenas se ven por la bruma, por la Camanchaca que les decía. Acá tenemos el ejemplo de lo que es un pueblo en el desierto, ¿no? Porque si ven y prestan atención, tenemos a los lados, a la izquierda, por ejemplo, todo desierto, absolutamente todo arenoso, y en el único lugar en donde hay vegetación es en donde la ha plantado el ser humano. Cada uno de los dueños de esas propiedades se ha puesto un arbolito, una palmera, algún arbusto, lo que sea para darle un poco de verde, pero si miramos para el otro lado, también se ve todo desértico cuando uno se va alejando. Y acá esas líneas blancas que ven, que llaman un poco la atención también, eso es una cancha de golf en el desierto, amigos, la cancha de golf más árida del mundo. ¿Pero porque la gente que vive en el desierto, que no tiene pasto, no puede jugar al golf, acaso? Claro que sí. Te ponemos una canchita de golf acá en pleno desierto, porque acá el deporte va más allá de si tu lugar es desértico o tu lugar es frondoso y verde. Acá se hace el deporte de cualquier manera, amigos. ¿Ven esos piecitos, esas aletas? No es un lobo marino, es un hombre que está mariscando. Mamita, ¿sabes lo helada que debe estar ese agua, no? Está haciendo bastante frío ya y pues estamos en invierno. ¡Ay, tengo un pelo! ¿Dónde está? Ahí está. Y el agua del Pacífico es helada, así que por más que tengan traje de neopren, yo no sé cómo hacen los mariscadores para no morir congelados en el intento de agarrar un marisco. Ahí hay otro que sale, no está temblando aparentemente, parece que está vivito y coleando el amigo. Muy bien, amigo, te felicito, sos un valiente. No es que Juan le puso rampas para despegar, son los tacos y ahí hay que bajarla. Del sol iluminando solamente una parte del mar. Impresionante, ¿eh? Miren cómo se ve. Yo si fuera ese barquito aprovecharía y me metería en el rayo del sol para calentarme, porque en el mar debe hacer un frío tremendo. Aprovechá el clarito ese, amigo.
Se hizo la noche en el área de servicio. Vean todos los camioncitos que están ahí parqueados para dormir. Y aquí estamos cocinando. Vamos a hacer unos fideitos con una salsita de champiñones. Así que ahí están los hongos. Ya tengo los fideos. Me dejé un poquito de agua de cocción y la cremita para luego comer alguito. Un lujo, gurisa acá entre camioneros, en familia. La verdad. Listos los fideitos, los espaguetis con salsita, con crema, con champiñones, vinito tinto para mayor disfrute. Qué placer, qué restaurante. A comer. Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero y en este momento estamos en Alto Hospicio. Salimos del centro de Iquique y llegamos a una de las comunas de Iquique famosa por lo que tengo ahí atrás. Estamos en la Feria La Quebradilla, la feria más grande de Chile. Como ya les conté, estamos en zona franca, pero específicamente la región de Tarapacá es conocida porque es el principal puerto de ingreso de ropa usada de todo el Cono Sur. Aquí ingresan millones y millones de prendas de descarte que vienen de los países desarrollados, que se compactan, se ponen en fardos. Esos fardos se colocan en grandes contenedores marítimos que viajan por el Pacífico hasta aquí, hasta llegar a todo el barrio de La Sofri. ¿Qué hacen? Los comerciantes van al barrio de La Sofri y se compran estos fardos gigantes, y dentro de estos fardos, que pueden ser de calidad premium, que pueden ser de primera o de segunda calidad, venden todas las prendas de manera independiente. Entonces uno puede encontrar de todo. Aquí, amigos, dicen que se encuentran productos a precios increíbles y que además conseguís de todo. Bueno, tenemos de todo por acá, desde productos de limpieza a verdulería. Y joyas. ¡Wow! Todas herramientas. ¡Qué bárbaro! Zapatillas. ¿Qué es esto? Juguetes. ¡Wow! Tuppers. Lo que nosotros llamamos buzos a 1.000 pesos. $1 los buzos, $1 las remeras. Toda esta ropa viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Es ropa sin vender o saldos de ropa, por un lado, y por otro lado también es ropa usada. Pero imagínense que hay enormes plantas de clasificación que van agrupando estas prendas por calidad, y después el comerciante acá ya en Chile, cuando llegó la ropa acá a Chile, elige qué calidad de fardo compra. Pero cuando ingresan los fardos se puede encontrar de todo, y hasta ropa de marca que en cualquier tienda te saldría carísimo. Bueno, acá la podés conseguir por muy poca plata. Y hoy tenemos un desafío, amigos. El desafío es vestir por completo a Juan con un presupuesto de 50.000 pesos chilenos, unos $50. ¿Qué vamos a conseguir con estas 50 lucas? Bueno, la idea es un buen outfit y hasta zapatillas. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Acompáñennos a descubrirlo. ¡Wow! Te queda re linda. ¿Cuánto? 5 lucas. A 2.500 las poleras, las remeras. Mira qué lindas. 2,5 lucas. $2,50 cada remerita. Se viene la segunda. 3.500 pesos. Pintadita me queda. $3,50. No, te queda hermosa. Gracias. Hermosa. Bueno, vamos muy bien, porque Juan ya se compró 2 remeras, 2 poleras dirían acá, y le salieron las dos 8.000 pesos chilenos, 8 luquitas, $8, porque encima la casera le hizo una rebaja, así que esa segunda remera salió en vez de 3.500, 3.000.
¿Vieron esos precios, los precios de los buzos para nosotros? A mí me sorprendieron mucho porque dentro de esos buzos había uno marca Pink original que estaba $5. Yo no me lo compré porque no me gustaba demasiado, pero no lo puedo creer. La verdad que los precios realmente son sorprendentes. A ver la parte de adentro. Bien calentito. 8 luquitas. $8. 8 lucas. Nuevo, con la etiqueta y todo. Sí, me voy a probar un poquito de amigo. 3 pares de soquetes a Luca, a $1 los 3 soquetes. Nos vamos a llevar un montón para compartir, dijimos. Nosotros le decimos calzones a los calzoncillos, pero acá les dicen a los calzones a la ropa interior de las mujeres. 3 por 5 lucas. 3 calzoncillos, porque en realidad calzones le decimos así como informalmente de entre casa, o 3 boxer podrían ser, por $5. 3 boxer por $5. Bueno, ya vamos con 3 calzones, 3 calzoncillos por 5 lucas. Las medias, que eran 6 pares de medias por 2 lucas. Y las 8 lucas de las remeras, o sea que tenemos 8, 9, 10, 11, 12, yo necesito los dedos, 12 y 5, 17. De los 50 lucas de presupuesto hay que restarle 17, saquen la cuenta. Estas son todas zapatillas nuevas. $10 cada par de zapatillas, yo no lo puedo creer. 2 por 15. 2 por 15. $18 lucas. Me gusta. Estamos bien en el presupuesto. Juan se compró tremendas zapatillas. Esas zapatillas que vieron en la imagen estaban 18 lucas y la casera nos la dejó a 15 lucas. Así que la sumatoria hasta ahora son 32.000 pesos los que llevamos gastados para el outfit de Juan. O sea que todavía nos quedan unos 18.000 pesos, unos $18 para poder terminar de hacer las compras, que bueno, cada vez falta menos, pero vamos muy bien, ¿eh? Estoy muy sorprendida con estos precios. Pero mirá las hamburguesas que nos invitó a comer Roxy. Pedido de captura, a vos te blurreamos, no te preocupes. La otra, ¿qué salsita? Yo picante y esa misma mayonesa que no sé qué tenía que me dijiste. Ajo, cilantro, por Dios. ¿Qué más quiero en la vida? ¡Qué rico! Gracias. Uy, no sé si me alcanza la mano. Es enorme. Con papas hilo. Las papas pay le dicen papas hilo acá. ¡Qué rico! Mirá la cara de Juan. Miren lo que es eso. 5 luquitas, un jean. Tremendo. Acolchados. Zapatillas. No, a $10 la zapatilla. Impresionante. A esto se le llaman los fardos y uno tiene que ir y revolver de abajo. Pero dice que encuentran maravillas en todos esos pilones de ropa que vaya a saber qué es lo que hay. El busito a 3 lucas. $3 un buzo. Como le dicen acá, polerón. ¿Qué opinas? ¿Te queda bien? ¿Cómo te queda de mangas? ¿Medio cortina? ¿Sí? Muy lindo. Este es mío. Ese es mío. Sí, miren este buzo, polerón le dicen acá, de marca nuevo, $5. Yo me muero, todo esto es a Luca. Mirá lo que es esto. A Luca. $1 te sale.
revolvé de abajo. No. Mirá este pantalón, Columbia, para la nieve, nuevo, está con las etiquetas abajo, sin usar, $25. No. Llévatelo aunque no lo necesites. Es demasiado bajo el precio. No puedo creer, ese pantalón Columbia a $25 nuevo. No, la verdad que no me esperaba esos precios. Realmente estoy sorprendidísima con los precios que hay acá. Es como nos dijeron, hay de todo y a muy buenos precios. $1, 1.000 pesos las bermudas. Qué bárbaro, ¿eh? Yo no puedo creer estos precios, de verdad estoy demasiado sorprendida. Me acabo de comprar un buzo, como acá dicen, un polerón por 500 pesos. Y está nuevo. 500 pesos son 50 centavos de dólar. Por medio dólar me compré un buzo, no lo puedo creer. No. De verdad no me esperaba estos precios. Si bien me habían dicho que era todo muy económico, es así. Es muy económico y hay que venir con tiempo. Porque cuanto más revolvés, más encontrás. Los comerciantes van a la Sofri y van y compran los fardos, que después los abren acá y algunos los clasifican, otros los dejan arriba de la mesa y según eso uno obtiene los diferentes precios. Y hasta verduras, hasta la verdurita fresca te puedes comprar acá. No falta nada, amigos. Productos de limpieza. Bueno, ya tenemos el outfit completo de Juan. Él igualmente se va a comprar algunas cosas más que necesita, pero ya tenemos la remera, tenemos el buzo, tenemos el pantalón, las medias, los calzones, los calzoncillos, tenemos las zapatillas, así que tenemos todo. Vamos a ver cuánto nos salió. Ahora vamos a sacar bien la cuenta porque hay que sacarle las cosas que están de más del outfit. Yo no puedo creer lo que acabamos de vivir. Díganme si creen que en algún lugar pueden conseguir mejores precios que estos, porque yo creo que nada vence a la quebradilla realmente. Sin ir más lejos, me compré este par de zapatillas nuevo por $10. Estas zapatillas me salieron $10 y miren lo que son, nuevas, impecables. Saquen la cuenta por el valor del dólar al que está en cada uno de sus países. Por ejemplo, en Argentina el dólar ahora está a 1.500 pesos, o sea que estas zapatillas para un argentino serían 15.000 pesos. Nada más que 15.000 pesos. Yo no lo puedo creer. Y quiero decir que hemos completado nuestro desafío y hemos logrado hacerle el outfit completo a Juan por 50.000 pesos. Porque le compramos los calzones que ya vieron, las medias, bueno, fueron varios pares de medias. El buzo, que salió 3.000 pesos. La remera, que conseguimos una a 5.000 pesos, que en realidad no es tan barato, pero como tiene un diseño muy, muy lindo, la pagamos un poquito más cara. Y sigue siendo barato a comparación de lo que uno se podría comprar en cualquier otro país o en cualquier otro lado mismo de Chile, ¿no? El pantalón, que es de marca, $25 y las zapatillas nos la dejó la casera a $15, a 15.000 pesos chilenos. Así que en definitiva gastamos 50.000 pesos en total para el outfit completo con buena ropa. El antes y el después. ¡Opa! ¡Esa! ¡Qué tormenta de facha! No, tremendo, hermoso. No lo puedo creer. ¿Cuánto hace que no me he visto así? Remera, calzoncillo, media, pantalón, pullover. Buzo, le decimos nosotros. Pero quiero decir Zapatilla. que el outfit completo salió $50, 50.000 pesos chilenos, calculamos. Las medias, las zapatillas, el pantalón, el calzoncillo, la remera, que ahora se la voy a mostrar, y este busito que está hermoso, no sé, muy bien confeccionado, buenos cortes, calza, todo perfecto. no, yo lo que más contenta estoy es de las cosas de calidad que conseguimos. Por ejemplo, el corte del pantalón, uno ya se da cuenta, ni bien lo ve, que es algo de calidad. Sí, está con la etiqueta acá, lo dejamos para que lo vean. Esto es nuevo, no es ropa usada. ¿Entienden? Claro. El valor que tiene este outfit
que se pudo Claro, comprar, Juan. el que busca, no, y mira la remera. Para, chan. Muestre. Pará, porque tengo una obra de arte. Chan. La remerita esta, la amé ni bien la encontré. Trácate. Pasé más de 600.000 remeras y la encontré. $5 esta remera espectacular de esta calidad. Buen corte, buena estampa, no es de No. esta estampa de plástico que te pega, no, esta está buenísima, encima colores flúor. No. Y lo que quiero que sepan es que obviamente se pueden comprar remeras a mucho menos precio, pero nosotros Sí. la pagamos esta porque claramente miren lo que es. Sí, porque después había remeras de Luca de 500 pesos, pero no me gustaban, en realidad esta está perfecta. En Argentina esto no lo puedo llegar a comprar ahora. No. Díganme ustedes, pónganme acá abajo en los comentarios desde el lugar del mundo en donde están viendo este video y cuánto saldría un outfit así y si podrían por $50 tener un outfit completo como el que hemos comprado el día de hoy. Yo creo que esto es invencible, amigos, pero los quiero leer a ustedes acá abajo en los comentarios. Acuérdense que participan del Flor de Saludo. Pero además de el outfit, se tenía que comprar un montón de otras cosas, así que vamos a pasar a mostrarles rápidamente. Sí, de estos había cantidad, en realidad tenés que ponerte a elegir cuál te gusta menos, cuál te gusta más, porque hay cantidad De usos. de busito. Estos 3.000 pesos cada uno. 3.000 pesos cada uno, este también está muy lindo, está muy bueno. Las medias, compré 6 medias larguitas, están buenísimas, de tela, de algodón, 50% algodón, 2 lucas. 2 las lucas, 6. $2. Las mías, que yo me compré unas más grandecitas, más gruesas, pues friolenta, $1.50. 3 boxers, muy bueno, también 3 por 5 dólares, 5.000 pesos, 5 lucas. Me compré estos shortcitos también para hacer ejercicio, que ya los hice pelota, los que tenía, que estaban 3 cada uno. Muy bueno, muy buen material. O 2 por 5. Mirá. Tremendo. Y después pasamos de vuelta por otro lugar que tenía bermudas a Luca. Venga, ¿cómo una Luca, boludo? Una bermuda. Te da un ¿Lo poder, dice ¿no? acá? Ahí ya en no un está nada que momento ver. te empieza a afectar. Porque si ya compré lo que tengo, pero ¿cómo va a estar una Luca, una bermuda? Si Una después voy Luca. a Buenos Aires y me la quieren cobrar 30.000 pesos. Y bueno, pero esto Dios llega mío, bueno. en fardos. Y ya como tenía que renovar, acá otra remerita muy buena, esta también 3.500 tenía, pero me la cobró a 3. Sí. Porque era ofertón, era en el mismo La lugar. primera que te compraste. Y después pasamos por otro lugar ya al final y decía todo por 500 pesos. O ¿Qué sea, te comprás por 500 pesos? Entonces me compré 3 remeras de entre casa para cuando tenga que hacer murales para pintar. 50 centavos de dólar. 500 pesos esta para cuando vaya al templo allá de tu hermano para Al con las templo luces, de Claypole, las luces viejo. flúor, No. bien psicodélica. Y acá estamos. Esta remerita también. Me 500 encanta. Mostré mi busito de 500 pesos. A ver, no. Porque esas son las cosas que uno, viste, decís, no puede ser. Pongo un busito de Eso, 500 pesos. ese busito de 500 pesos, encima no saben lo abrigadito que es. Está nuevo, chicos, no es usado, es nuevo. No, Pero estas son de las que uno tiene que revolver en la mesa. Estas son las difíciles de encontrar. Si Sí. vos venís con tiempo, te llevas todo ese tipo de cosas, yo Sí, creo. Sí, yo creo que también si que te querés gastar menos, hasta por 10 lucas te vestís, ¿eh? Sí, sí. Regateando, pues te compras un calzoncillo, te compras, hay medias usadas también. Sí, hay para todos los De bolsillos, todos los digamos. bolsillos. Tenés que venir con tiempo, eso sí. La verdad que sí. Cuanto más tiempo tengas para venir, mejores productos vas a conseguir por menor precio. Exacto. Un 10 la Qué quebradilla, ¿o no? felicidad. Me siento un nene, toda la ropa a estrenar. Nuevo, hermoso estás. ¡Estás nuevo! Y con esta emoción que tengo todavía, que no caigo de los precios que vimos, le voy a mandar un flor de saludo a Marce y Marcos de Totoras. Gracias por mirar el video, ni bien se publica, y dejar su mensajito, ni bien se publica, que eso siempre ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate y deja un mensaje abajo de este video de YouTube, pero recordá que tenés que estar suscripto a Rodando Hacia la Libertad. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, gracias por reproducir las publicidades que YouTube les pone, dejarlas correr, irse a tomar algo, irse a hacerse un café mientras pasan esas publicidades, que eso es lo que me permite a mí seguir trabajando de hacer estos videos. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.